Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos a este Instagram Live de Save the Children. Es el segundo que hacemos. El primero fue con motivo de los 100 días de la guerra de Ucrania y este queríamos hacerlo, va a parecer muy grande el tema, pero es en realidad sobre el hambre. Estamos viendo un escenario muy complicado tras lo que nosotros llamamos las 3 Cs, ¿no? Los conflictos, en este caso la guerra de Ucrania, el cambio climático, los efectos de la pandemia de COVID. En algunos países, sobre todo en el Cuerno de África y el Sahel, esto está suponiendo un aumento del hambre como no habíamos visto hacía décadas. Evita utilizar adjetivos como histórico, como apocalíptico, pero de verdad que las cifras que estamos viendo y la que manejan las especialistas dan mucho miedo. Andrés os las va a compartir ahora y también os podemos dar algunas de las impresiones que hemos tenido en Níger, un país al que hemos viajado tanto Andrés como yo hace muy pocas semanas, ¿no? Pero no queríamos hablar solo de las cifras, queríamos hablar también de lo que provoca el hambre y la malnutrición como su primer efecto en los niños y en las niñas, que son las personas que nosotros defendemos, ¿no? Y por eso hemos invitado aquí a Aser, que es pediatra, que es periodista, que es actor también, esto luego igual nos lo cuento al final, esta conexión, porque queríamos hablar no solo de los grandes números, sino también de cómo afecta la desnutrición a la salud de los niños y de las niñas y cómo marca también el futuro de ellos y de ellas, ¿no? Comenzamos presentando a los protagonistas de este encuentro y, por supuesto, después damos paso a las preguntas que nos planteéis en este chat. Podéis ponerlas a lo largo de toda la conversación, después yo las recogeré y las plantearé a los invitados al final. Como os decía, os presento, por un lado, está Andrés Conde, director general de Save the Children, que, como os decía, ha regresado hace muy poco de Níger, donde ha podido ver de primera mano los efectos del hambre sobre la infancia. Buenas tardes, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Seguro que va a ir bien este primer chat de Instagram para ti. Esto es toda una experiencia, este primer live. Y tenemos también a Ser García Rada, que, como os decía, es pediatra, doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, es periodista freelance especializado en salud y ha colaborado y colabora con medios como El País, la agencia SYNC y anteriormente en Público o El Diario.es, y también es actor. No sé si me dejó algo a Ser de toda tu amplitud. Es un buen compendio. El tipo de rodaje lo podemos ver al final, pero es un buen compendio. Sí, sí. Bueno, y yo, que soy la persona que va a moderar esta charla, soy Celia Zafra, responsable de comunicación de Save the Children, que también he estado con Andrés hace muy poco en Níger, y que he contado en varios medios, en varios artículos en El País también, a Ser igual que tú, pues cómo ha sido lo de ver el hambre por primera vez de cerca, ¿no? Que yo nunca lo había visto como lo he visto en esta ocasión, ¿no? Solo os doy un dato antes de darle la palabra a Andrés. 49 millones de personas pueden morir de hambre en los próximos meses, sobre todo en el Cuerno de África y el Sahel, si no hacemos nada para evitarlo. Solo para calibrar la dimensión de esta cifra, eso es más que toda la población de España. Y sabemos que quienes sufren el hambre y sus efectos son sobre todo niños y niñas menores de 5 años. Andrés, empezamos contigo para que nos des un poco las grandes cifras, este contexto de lo que estamos viviendo y lo que está por venir también, ¿no? Y luego Aser nos explica los efectos concretos, ¿no? Y nos puedes contar, claro que sí, aparte de las grandes cifras, qué es lo que has visto en Níger. Muy bien, Celia, pues muchísimas gracias. Sí, encantado de estar aquí con vosotras, con vosotros, hablando de esto, bueno, de algo verdaderamente preocupante, ¿no? Y trágico, ¿no? Lo que enfrentamos es el hambre a una escala sin precedentes, y no son palabras mías, son palabras del secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Repito, hambre a una escala que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo que enfrentamos es la muerte innecesaria e injusta de cientos de miles de personas en un plazo muy corto, no en un recorrido de un año, no, en este mismo verano, ¿no? Es muy probable que veamos cientos de miles de personas morir de hambre de una manera completamente innecesaria, insisto, e injusta, ¿no? Y aquello por lo que nos unimos es para levantar la voz, para dar la voz de alarma de esta situación, que no es una situación natural, no es una situación inevitable, ¿no? Este es quizá el gran problema del hambre, ¿no? Mucha gente que piensa, esto no hay manera de corregirlo, esto no es algo que podamos manejar. No, es absolutamente antinatural y es absolutamente evitable, claramente, ¿no?
En este momento lo que enfrentamos es que cientos de miles de vidas merecen ser salvadas, claramente. Merecen que hagamos todo lo posible para resolver una situación inminente que van a vivir, ¿no? Y que están viviendo ya. Es verdad que toda esa zona que empieza, toda esa franja central de África, que empieza en Mauritania y que termina en Somalia, es verdad que enfrenta crisis cíclicas relacionadas con el hambre, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo en esta crisis de este año? ¿Por qué hablamos de algo completamente extraordinario y sin precedentes? Pues porque nos enfrentamos a una tormenta perfecta, provocada por diferentes efectos, ¿no? El primero, los shocks climáticos. Yo creo que hoy en día es muy fácil entender de qué hablamos cuando hablamos de shock climático porque lo estamos viviendo de alguna manera, ¿no? O sea, los incendios y el calor extremo que estamos viviendo es una manifestación de una alteración climática que sin duda está teniendo lugar, ¿no? Pero, claro, en los países de lo que estamos hablando, lo que ocurre es que hay sequías de una escala que hacía décadas que no se producían. Es el caso del Cuerno de África, vive la sequía peor en 40 años. Lo que provoca cosechas mucho más pobres de lo habitual, ¿no? Entonces, la producción de alimentos es mucho menor de lo habitual por culpa de las sequías. Incluso cuando llega el agua, porque el agua llega a estos lugares, muchas veces es en forma de inundaciones que son casi más devastadoras que la sequía sobre las cosechas que hay incipientes. Entonces, estos shocks climáticos es una de las causas que explica lo extraordinaria de la situación. Lo segundo es una subida gigantesca del precio de los alimentos. Tampoco esto es completamente nuevo, pero los alimentos, sabéis, el maíz, el trigo, el arroz, a pesar de que son lo que alimenta al mundo, son objeto de especulación en los mercados internacionales. Están a un precio, ya mucho antes del conflicto de Ucrania, estaban a un precio absolutamente disparado en los mercados internacionales, ¿no? Y la tercera causa, que sí, la que nunca habíamos visto, es la guerra en Ucrania, ¿no? ¿Y qué hace que esa guerra tenga un impacto tan devastador sobre los países más frágiles y sobre el hambre, ¿no? Pues la realidad de que Rusia y Ucrania son el granero del mundo, ¿no? En un 30% de la producción de trigo mundial tiene lugar en Rusia y Ucrania, un 20% de la producción de maíz del mundo, un 30% de la cebada. O sea, la guerra está teniendo lugar en la despensa del mundo, en el lugar donde se almacenan los alimentos. Y esto tiene consecuencias tremendas sobre los más pobres, ¿no? Por ejemplo, en el Cuerno de África es que el 90%, el 100% de Eritrea y el 90% de Somalia dependían de las importaciones de cereal, siguen dependiendo de importaciones de cereal de Rusia y Ucrania. Eso no ha llegado, ¿no? Entonces, esta guerra está provocando, por un lado, escasez, o sea, producción de alimentos que existía en otros años ya no está en el mercado. Está provocando también restricciones a la exportación, porque además de Rusia y Ucrania hay 53 países que, viendo la escasez, han limitado la exportación de cereales. O sea que estos países más pobres tampoco tienen otro lugar donde comprarlos, porque todos los demás países, por temor a quedarse sin stocks, han cerrado la exportación de cereales. Y lo tercero que ha provocado es que la ayuda humanitaria que normalmente se destinaba a estos países más frágiles se ha volcado en Ucrania. Entonces, países como Suecia, Dinamarca, Noruega o Finlandia han concentrado todo su esfuerzo de ayuda en Ucrania, dejando a países más frágiles como los de la Franja del Sahel o el Cuerno de África sin la ayuda humanitaria que necesitan, ¿no? Por aterrizar... Otro lado el mundo, Andrés, ¿no? Podemos decir que el mundo ha ¿Cómo, decidido, perdona? que el mundo ha decidido mirar para otro lado, ¿no? Claramente, ¿no? Porque la mirada está tan concentrada en Ucrania que al final hay una desatención a esos países más frágiles. Si miramos al contexto de Níger, por ejemplo, que es de donde venimos hace muy poquito tiempo, Níger pensemos que es el último país del mundo en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, ¿no? Está también rodeado de conflictos armados y esto es un problema adicional porque lo que provocan conflictos que están en Mali, en Níger, perdón, en Burkina, en Libia, en Nigeria, lo que hacen es que desplazan muchísima población que se queda sin medios de vida y además los campos que cultivaban dejan de ser cultivados, con lo cual hay menor producción de alimentos, ¿no? Es un país que depende totalmente de la agricultura y la ganadería de subsistencia, ¿no? De una pequeña parcelita de tierra o de un pequeño rebaño de cabras que alimentan a la familia, ¿no? Níger vive la peor sequía en una década en este momento y las cosechas son muy deficitarias. Los precios de los alimentos en Níger han aumentado un 50% con respecto al año pasado, ¿no? El Programa Mundial de Alimentos, también dado esto,
Programa Mundial de Alimentos reparte raciones de cereales a las familias más vulnerables. Pues bueno, ha reducido a la mitad sus raciones de ayuda por culpa de este aumento de los precios. Entonces la ayuda también se ha reducido a la mitad, lo que ha provocado en su conjunto que 4.400.000 personas en Níger estén en situación de inseguridad alimentaria, lo que quiere decir que no pueden garantizar que vayan a comer mañana. 4.400.000. Esto es el 18% de la población de Níger, por poner el ejemplo de uno de los países afectados. ¿Y esto cómo es con respecto al año pasado? El doble. El doble de personas está en situación de inseguridad alimentaria. ¿Y qué hacen las familias ante esta situación de escasez? Pues muchas veces lo que nosotros llamamos estrategias negativas de adaptación, ¿no? Una de las primeras cosas que hacen naturales es consumir las semillas que tenían preparadas para la siguiente cosecha, con lo cual alimentan el presente y comprometen su futuro en términos de seguridad alimentaria, ¿no? Otra cosa que hacen y hemos visto es los hombres migran. Los hombres migran a Nigeria, a Benín, a los países limítrofes, intentando buscar medios de vida, dejando a las mujeres solas con los niños. En Níger una mujer tiene de media 7 hijos, ¿vale? Entonces, durante 5 o 6 meses estas mujeres dejan de tener el apoyo económico de sus maridos y quedan completamente a cargo, solas, de una familia sin recursos, ¿no? Otras estrategias negativas pues, son el trabajo infantil, poner a los niños a trabajar, sacarlos del colegio y ponerles a trabajar, o el matrimonio forzoso de las niñas a cambio de dotes, ¿no? Te soluciona 2 problemas económicos. Uno es los ingresos de la dote llegan a la familia y las familias eliminan una boca que alimentar en una situación de grave crisis. Yo creo que lo voy a dejar ahí, Celia, y luego seguimos comentando. Sí, muchas gracias, Andrés. Yo quiero pasar enseguida la palabra a Ser y luego vamos conversando, ¿no? Y podemos también, Ser, contarte pues cuál es la situación de los niños y las niñas que hemos visto ahí, sobre todo los que vimos en los centros de recuperación nutricional, ¿no? Que están por un lado los moderados, pero también vimos casos agudos y lo que nos decían es que si ahora tenían camas para todos y más o menos tenían espacio, en los próximos meses en cada cama va a tener que haber 3 niños porque no iban a caber, ¿no? Las cifras concretas en el uso de camas, ¿no? Las cifras grandes que daba Andrés se van a concretar en la llegada, ¿no? Así que nada, nos gustaría agradecerte mucho, Aser, que te hayas unido a este directo de Save the Children. Nosotros queremos hablar pues, a las personas que nos conocen, pero también a las que no. A esta charla están invitados socios de Save the Children, personas que colaboran con nosotros, pero sobre todo queremos llegar a las personas a las que nos gustaría contarles qué hace el hambre en los cuerpos de los niños y también en las mentes, ¿no? Cómo afecta a su desarrollo. Así que nada, te dejamos el espacio para que nos ayudes a entender esta parte y luego vamos avanzando en la conversación. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por haberme invitado. Me parece muy interesante, muy pertinente y muy urgente hablar de este asunto. La situación que planteabas, Andrés, pues es catastrófica, efectivamente. Aquí el problema es que se une, por además lo que comentabas, lo que se une es un problema agudo sobre un problema crónico de base. Son países en los que seguramente los problemas nutricionales de los niños son crónicos, son habituales, digamos, y en ese contexto en el que posiblemente muchos niños, muchas niñas están subalimentados, de repente hay una crisis que hace que tengan todavía menos recursos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ocurriría con un niño o con una niña que no tiene nutrientes suficientes, en un momento dado puede ocurrir un episodio de desnutrición aguda, que es en medicina, cuando hablamos de algo agudo frente a algo crónico, nos referimos a un problema que está limitado en el tiempo, que dura en este caso unas semanas o unos pocos meses, frente a un problema crónico que dura pues muchos meses o muchos años. En este caso, un problema de desnutrición aguda lo que hace es que el niño disminuya de peso. El peso dentro de los parámetros de crecimiento de un niño, que suelen ser el peso, la estatura y el perímetro craneal, que las madres y los padres que llevan al niño a su pediatra, pues es lo que los pediatras controlamos en el desarrollo del niño, ¿no? Los parámetros que medimos. El primero que se afecta siempre es el peso, que es, digamos, lo que empieza a disminuir primero, ¿no? Entonces, lo que ocurre con un niño con desnutrición aguda es que empieza a consumirse. Cuando ese niño
consume sus reservas de azúcar, lo que ocurre en unas horas, empieza a consumir sus reservas de grasa y cuando sus reservas de grasa desaparecen, empieza a consumir su propio músculo. Y de alguna forma lo que hace el niño es reducirse, consumirse para poder mantenerse con vida. Si eso se resuelve, digamos que esa es una situación reversible en la que se aportan alimentos, hidratación, cuidados, etcétera, se resuelve, pero si no, se transforma en una desnutrición crónica. La desnutrición crónica tiene varios patrones, en concreto 2 que tú, Celia, relatabas muy bien el otro día en tu artículo en Planeta Futuro, la sección de salud global del país, que, pues, bueno, para los que no lo hayáis leído lo podéis buscar y se titula, si no me equivoco, La primera vez que vi el hambre de cerca, ¿correcto? Es así, sí. Tú decías en ese artículo que te llamaba la atención ver a niños, como la típica imagen del niño desnutrido, que es el niño al que se le ven las costillas, con la cara chupada, casi esquelética y demás, con otros niños que parece que están como muy hinchados y demás. Y los dos niños son dos patrones de desnutrición crónica diferentes. En el primer caso, esos niños que vemos que es como lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en desnutrición, son imágenes que hemos visto en nuestra historia, pues de Etiopía, de esos grandes periodos de sequía y de carencia, ¿no? Que vemos esos niños con unos brazos y unas piernas muy finitos, que básicamente lo que dejan es como si viéramos el hueso a través de su pellejo, de la piel que tiene colgando. Ese es un patrón de desnutrición que se llama marasmo, que ocurre más en niños pequeñitos lactantes. Aquí tenemos que recordar, es muy importante que sepamos que los 2 primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo de un niño, y cualquier problema que incida en esos 2 primeros años de vida, sobre todo en el primero, pero en conjunto en los 2 primeros años de vida, deja secuelas permanentes en un niño, secuelas de por vida. Entonces, esos niños que están así esqueléticos y demás suelen ser lactantes, niños que están en ese periodo vital, en los que muchas veces lo que pasa es que tienen una carencia, por ejemplo, de la lactancia materna de su madre. Son niños que lo que tienen sobre todo es un déficit de energía, de calorías. Niños en los que la madre, por el motivo que sea, no puede darles de comer. Por ejemplo, la madre se pone enferma. O, por ejemplo, como comentabais, en familias en donde la madre tiene 7 hijos y el padre se ha marchado a otro país, ¿qué pasa cuando la madre se tiene que ir a trabajar? ¿De cuántos niños se ocupa? O si un niño se enferma, ¿qué hace? ¿Se queda a acompañar al niño en el sitio en el que pueda estar ingresado? ¿O se va a trabajar? ¿O deja de cuidar a los otros niños? Lo veíamos hacer todo el rato. Los enfermeros y las enfermeras nos decían, las madres tienen, en esta época que es de siembra, tienen que elegir entre sembrar o traer al niño al centro de recuperación. Ese es un dilema diario al que tienen que enfrentarse. Perdona. Sí, yo trabajé hace unos años con Cruz Roja en un campo de refugiados en Tanzania. Y para mí fue el mismo shock, porque yo tampoco había visto ese tipo de desnutrición. Y en concreto los niños que yo atendía no estaban. La desnutrición, digamos, no era su problema fundamental. Su problema fundamental era la malaria. Pero había niños que también estaban desnutridos y pasaba esto, que había niños que directamente su madre no podía estar allí o no podía traerles. Y eso hace que estos niños, ¿no?, en algunos casos, pues pierdan la lactancia. Y en países como estos, el problema es que cuando no tienen leche materna, tampoco tienen otra cosa, porque no hay grano, porque no hay animales para comer. Entonces, si un niño pequeñito pierde la lactancia, es un desastre. Entonces, hablábamos de ese primer patrón de niños como muy chupados, muy huesudos y demás, que es el marasmo, y luego en niños un poco más mayores, el patrón de desnutrición crónica como más característico quizás es el que se denomina kwashiorkor, que son estos niños que están como muy hinchados, como abotargados, niños que vemos con la barriguita gordita, que tienen el pelo como descolorido, como ralo. Y estos niños que también están hinchados, a veces tienen como la cara hinchada, en general es un cuadro más grave todavía, es un cuadro que se asocia
a un déficit mayor de proteínas que el cuadro anterior, que era más un déficit de calorías. En este caso está vinculado, por ejemplo, a lugares en los que la alimentación está basada fundamentalmente en féculas, patatas, arroz, etcétera, pero que no hay proteína de por medio. Entonces, esa carencia hace que se produzcan estos cuadros de desnutrición crónica. En conjunto, todos ellos lo que alteran es el desarrollo de los niños. Hay una frase que me gusta mucho que es el niño desnutrido de hoy es el adulto pobre de mañana. Porque, claro, esto es todo el círculo de la pobreza, ¿no? Todos estos cuadros de desnutrición crónica que están en general vinculados con la pobreza, lo que hacen es que perpetúan la pobreza de ese niño, de esa familia y de ese país. Porque ese niño, esa desnutrición le va a afectar. Lo último, digamos, que se afecta, hablábamos de que al principio en una desnutrición aguda lo que se afecta primero es el peso. El siguiente parámetro, digamos, visual que se afecta en la desnutrición de un niño es la talla, deja de crecer. Un niño que deja de crecer no se recupera. El peso sí que se puede recuperar, pero la talla ya, si se pierde, no se recupera. Y lo siguiente que se afecta es el perímetro craneal, que básicamente refleja el desarrollo cerebral. El cerebro va aumentando de tamaño y la cabeza va aumentando de tamaño de forma acorde. Claro, tarda más en verse la reducción del perímetro craneal en un niño, pero la desnutrición está ahí trabajando desde hace tiempo para cuando llega a afectar al perímetro craneal, la desnutrición ya ha hecho muchos estragos y si además llega a disminuir el perímetro craneal, eso al final lo que refleja es cómo ese deterioro neurológico de ese niño lo que hace es que disminuye su cociente intelectual, ese niño va a tener problemas en la escolarización, ese niño va a estar menos años escolarizado, esto está demostrado, los niños desnutridos están menos años escolarizados. Los niños desnutridos no solo están menos años escolarizados, sino que lo tienen más difícil para pasar a niveles educativos superiores, por tanto no van a hacer un nivel de educación superior, por tanto van a llegar a adultos y van a ser adultos que van a tener menos recursos para ganarse la vida. Van a ser menos inteligentes, van a ser menos capaces, su vida va a ser en general más difícil y eso contribuye de nuevo al círculo de la pobreza de esa familia, de ese país y demás. Entonces yo creo que esta realmente es la mayor catástrofe, ¿no? Que esto es un círculo que nunca se cierra. Eso es el círculo de la pobreza, ¿no? Nos lo decían muchas matronas, muchas enfermeras, pues muy frustradas, ¿no? Que veían a las mismas madres, a los mismos niños volver a los centros y sobre todo en la época en la que los hombres migran, ellas decían o apostamos por las madres o les damos medios de vida o es muy difícil romper el círculo de la desnutrición. Así que bueno, por ahí vamos a ir. Andrés, no sé si quieres comentar de los dos tipos de efectos de la desnutrición que comentabas, vimos los dos, ¿no? En Aguiay, que es la zona del sur de Níger donde estuvimos, en la región de Sí. Marabí, vimos los dos patrones. Y es muy importante estos aspectos, o sea, para todo, es muy fácil comprender, ¿no? Los efectos de la desnutrición en términos de crecimiento y el riesgo físico. Pero lo que no es tan generalizado su comprensión es los efectos cognitivos, ¿no? O sea, realmente es una condena a una generación completa, ¿no? Que va a tener menores posibilidades educativas, menores posibilidades de desarrollar estrategias vitales exitosas, porque su avance cognitivo habrá sido muy inferior por culpa de la desnutrición, ¿no? Entonces es completamente devastador en el cortísimo plazo, incluso si salvan su vida, la van a ver menoscabada para siempre en sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Y siempre un adulto sometido a una escasez extrema, ¿no? y a privaciones severas temporalmente, puede rehacer su vida sin una repercusión física definitiva, ¿no? Pero un niño que en etapas de crecimiento esté sometido a esas privaciones está condenado. O sea, ya no tiene posibilidad de recuperar a los 7 años, como ha explicado muy bien Asier, lo que tenía que haber ocurrido a los 5. Entonces, por eso es urgente, ¿no? Atender esas realidades. Efectivamente, porque no nos podemos saltar etapas, luego no podemos regresar, ¿no? Hay que intervenir ya. Y me interesaba mucho también lo que contabas de que no es solo la cantidad de alimento lo importante, sino la calidad de ese alimento, ¿no? La diversidad. Lo que nosotros vimos en Níger es que el alimento base es la bola de mijo y la bola de mijo lo toman los niños apenas pueden manejarlo con las encías, ¿no? Pero una de las madres con las que hablamos de Valla, le preguntábamos, bueno, ¿y proteínas? ¿Cuántas veces coméis carne, huevos? Y nos miraba como diciendo,
¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, era algo completamente excepcional, ¿no? A veces había como algún guiso comunitario o algo así, pero en general la boda de mi hijo no aporta las vitaminas y las proteínas que necesitan, ¿no? Por eso las harinas reconstituidas, ¿no? Las harinas enriquecidas, que es una de las estrategias que utilizamos, ¿no, Andrés? Sí, sí, así es, así es. De hecho, pues estas familias tienen ganado, ¿no? Y uno piensa, pues bueno, esas gallinas o esas cabras serán para alimentar a la familia. Nunca. Eso es completamente inaccesible para ellos. Para ellos, ellos mantienen estos animales para poder vender su producción ganadera, ¿no? Pero jamás para autoconsumo. Ellos no tienen posibilidad de comer ni los huevos ni la producción de cabritos o lo que sea. Eso es todo para la venta, para poder ellos comer su alimento básico, que en el caso de Níger es el mijo, y se alimentan exclusivamente de eso durante toda su vida, ¿no? Pasan de la lactancia materna a esta bola de mijo diaria, que es el único alimento al que pueden acceder. ¿Cómo les afecta esta falta de diversidad, ¿no? De comer siempre lo mismo y solo lo mismo? A ver, aquí el tema es que es posible que con un rango limitado de alimentos, digamos, se pudiera mantener. Nosotros hablamos en Occidente, digamos, de que hay que tener una alimentación variada. Y claro, una alimentación variada no es entrar al supermercado y de los 10.000 tipos de productos que hay, comer de todo. Una alimentación variada es la alimentación de las abuelas, que son básicamente productos frescos, verduras, frutas. Carnes, pescados, arroces y patatas y o sea, son una serie de cosas como muy básicas. En muchas partes del mundo se han criado civilizaciones con arroz y habichuelas, que básicamente es las proteínas que tienen las judías en este caso, ¿no? Y el arroz y los hidratos de carbono que tiene el arroz. Entonces es posible que esas bolas de mijo también tengan algunas proteínas, las tendrán, pero el problema es que, claro, el rango de nutrientes posiblemente es limitado y posiblemente haya carencias que, aunque no lleguen a cuadros de desnutrición crónica como los que vosotros habéis visto ahí, que pueden llegar a ser letales en un porcentaje muy alto de los casos, o a tener consecuencias muy drásticas, pero eso seguramente está minando de forma alarvada el desarrollo de esos niños y de esa población, en el sentido de que si esos niños con esa alimentación tan parca, tan precaria, con solo que pierdan un 10% de su capacidad, si eso le ocurre a ese niño y eso le ocurre a toda una población, lo que decíais, es toda una generación de personas, de ciudadanos de un país que tienen un menor nivel intelectual, unas menores capacidades de sacar a sus familias adelante. Entonces, aunque no veamos, digamos, esos casos extremos, seguramente ahí lo que está pasando es que hay una afectación larvada que no es tan clara, no es tan determinante, pero que está lastrando el futuro de esas personas. Yo lo Hay dos decía, cosas, dime, Andrés. y hay dos cosas que a mí me impactaron mucho, ¿no? En el Cuerno de África, ¿no? Que sorprendieron porque culturalmente son como de shock, ¿no? Uno es que uno siempre piensa cuando la comida escasea tantísimo, pues que se prioriza la alimentación de los niños. Y no era así en Etiopía en la última crisis nutricional, sino que se prioriza que se alimenten los adultos. Y no, a ver, por un lado tiene que ver con que con una natalidad tan espectacularmente alta, el valor de un niño es muy distinto al que tiene aquí. Pero por otro lado, es una estrategia inteligente de supervivencia, porque aquel que tiene posibilidad de obtener medios de vida es el que es primado cuando la nutrición escasea, porque es la única manera de poder alimentar al conjunto, ¿no? Pero eso, claro, culturalmente para mí fue un shock. ¿Cómo que el niño es el último que come? Pues es que es la única manera de garantizar que la familia sale adelante, ¿no? Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención una vez es que en una comunidad en Etiopía yo entré y pregunté a la persona que me hacía de traductor cómo se llamaba ese niño, me dijo un nombre, ¿no? Le pregunté cómo se llamaba otro y me dijo el mismo nombre. Ya un tercero y me dijo también el mismo nombre otra vez. Y digo, pero bueno, en este lugar, ¿qué pasa? Que todos los niños tienen el mismo nombre, ¿no? Y dice, no, no, es que esa palabra significa niño en la lengua de esta comunidad, ¿no? Es que las familias no ponen nombre a los niños hasta que no son ya muy mayores, porque mueren tantos que
nombrar a alguien es empezar a tener una forma de apego, ¿no? Entonces, la manera en que las familias son capaces de sobrevivir con una mortalidad infantil tan elevada por culpa de la desnutrición es no ponerles nombre hasta que no están ya, digamos, más de 5 o 6 años de vida, ¿no? Y me dejó muy impactado, ¿no? Pero bueno, son estrategias de supervivencia tanto emocionales como físicas, ¿no? Cuando la escasez es tan grande como la que estamos viviendo. La estrategia de que coman primero los adultos para poder proveer es un poco la misma que la de las mascarillas en el avión, ¿no? Siempre lo contamos así. Siempre dicen, protéjase los adultos, primero respire para poder después atender al niño. Esto es igual. O sea, cuando tienes que tomar la decisión, un adulto tiene capacidad de alimentar a más niños, entonces es por eso que hay que asegurar la vida, ¿no? Por eso a mí me afectó mucho el descuido de la salud de las mujeres, ¿no? Yo decía, ¿cómo van a alimentar estas mujeres a sus hijos si apenas se alimentan ellas mismas, caminan 15, 20, 30 kilómetros para llegar al centro de salud y las ves en un estado que no sabes si estaba más débil la madre o más débil el niño, ¿no? No sé si es por empatía de género, pero a mí me preocupaban Sí, sí. muchísimo las madres. Y que tienen que hacer elecciones dramáticas. O sea, que tienen que elegir entre si se quedan cuidando al niño que está, yo lo recuerdo de algunos casos, al niño que está ingresado aquí, que si no está la madre, no está nadie. Ese niño está ahí, un bebé, que puede ser un niño de 1 año y está solo. Siempre hay gente alrededor, pero ese niño está solo. Y si esa madre le está dando pecho, ya no le da pecho. Tiene que elegir entre estar ahí o irse a cuidar a los otros 5, 6, 7 niños que tiene en casa o irse a buscar el agua no sé dónde. O el peso sobre las madres es descomunal y es inconcebible para nosotros. Y además claro, esto es una cosa que es natural. Quiero decir, nosotros, salvo que vayas allí y lo veas, no somos conscientes de este problema. Esto solo lo ves cuando estás ahí. Y luego, cuando vuelves aquí, sí te transforma. A mí, por lo menos, me transformó en cierta medida, pero lo olvidas. Porque tú sigues con tu vida, vuelves aquí a los grifos que abres y sale agua, vuelves aquí a que bajas al supermercado y compras lo que quieres, vuelves aquí a que tienes un sistema sanitario al que acudir, a que no tienes que hacer 10 kilómetros caminando para llegar al centro sanitario más cercano, vuelves aquí a todo eso y todo esto se te olvida, pero todo eso está ocurriendo allí y en situaciones como la actual, pues de forma efectivamente agudizada por todo lo que nos está ocurriendo, ¿no?, en el planeta. Bueno, nosotros estamos en misión contarlo, absolutamente, porque es verdad que vuelves de otra manera, ¿no? Que yo estaba, probablemente porque era mi primera vez, ¿no? Pero muy en shock. Hubo un momento en el que me quedé paralizada, agarrada, ¿no?, a una de las camas del hospital. Y es verdad que buscamos algo para venirnos arriba un poco, ¿no? Para volver a pensar con optimismo. Y hay razones para el optimismo. Como decía Andrés, no solo es un problema que no es natural, que tiene abordaje y solución, sino que en la parte de emergencia, en el corto plazo, las estrategias funcionan muy bien, ¿no? Lo que veíamos ahí en el listado de niños que entraban, ¿no? Ponía guéri, curado, curado, curado. O sea, el 80% de los niños que llegan al centro de desnutrición se curan, ¿no? También se facilita allí este superalimento, ¿no? El Pamplinat, que salva más del 90% de las vidas, pero que ha subido un 16% de precio también, ¿no, Andrés? No sé si es la cifra. Así es, ¿no? Yo creo que sí, por eso hay que pelear duro, ¿eh? Contra la idea de el hambre es natural y esto no hay manera de acabar con ello. No, 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 no. Hechos. A día de hoy, el mundo produce alimentos para 12.000 millones de personas y solo somos 7.700. O sea que no es un problema de producción de alimentos, sino de una distribución injusta de esos alimentos. Clarísimamente, esto es un hecho. Y lo segundo, a la hora de evitar la muerte de tantísimos niños, existe la alimentación terapéutica, ¿no? Existe afortunadamente, ¿no?, este invento en donde el 95% de los niños a los que se les suministra esto, en un plazo relativamente corto, de pocas semanas, recuperan su salud por completo, su estado nutricional, ¿no? En un 95% de los casos. Esto solo es una cuestión de colocar ese alimento terapéutico que necesitan en las manos de los niños que lo necesitan, ¿no? Pero soluciones de verdad hay. O sea, estos 350.000 niños que están en riesgo de perder la vida en Somalia este mismo verano pueden no perderla si colocamos ese alimento en sus manos en el tiempo que lo necesitan. Y están en almacenes en otros lugares. Luego es perfectamente posible. Lo mismo,
el grano de Ucrania. 22 millones de toneladas de grano están en los puertos de Ucrania preparados para salir. Si consiguiéramos desbloquear políticamente ese grano, íbamos a salvar la vida de muchos cientos de miles de personas que ahora mismo están en riesgo. Luego, posible es, de verdad, no es un tema ni natural ni inevitable. Andrés, ahora que mencionas Somalia, uno de los países más afectados, donde también has estado viendo situaciones de desnutrición, como la que hemos visto en Níger hace muy pocas semanas, tú me contabas cómo, que fue hace años, ¿no? Hace más tiempo, ¿no? Cómo funcionaba el sistema de transferencias económicas, ¿no? También para aportar un poco de optimismo. Lo que hace Save the Children ahí son transferencias económicas de efectivo a las familias para que puedan comprar, para que cuando no tienen y se han acabado los ahorros puedan comprar, ¿no? Cuéntanos rápido cómo funciona este sistema. Sí, para nosotros, o sea, en situación de emergencia alimentaria como el que estamos viviendo, o sea, hay algunas medidas básicas que llevamos a cabo, tres fundamentalmente, ¿no? Una es la provisión de recursos económicos a las familias directamente, ¿no? Esto es imprescindible para que puedan comprar alimentos básicos. La segunda es proporcionar harinas enriquecidas, que tienen una capacidad enorme de nutrir y de evitar la desnutrición moderada, ¿no? Y ya para los niños que están en situación de desnutrición aguda, proporcionarles alimento terapéutico y seguimiento nutricional, ¿no? En esos casos. Entonces, en lo que se refiere a las ayudas económicas, a mí me impresionó mucho ver cómo en Somalia, ¿no? Otro de los países más pobres de la Tierra, uno puede comprar en el lugar más remoto y más extraño, puedes comprar un té con teléfono móvil. En un momento en que en España eso no era posible, hablo. Ahora ya sí, pero en aquel momento en Somalia sí y en España no. Entonces, la manera en que nosotros proporcionábamos ayuda a las familias era proporcionándoles un terminal de teléfono móvil. A través de ese terminal, mensualmente y con una trazabilidad perfecta, les proporcionábamos lo que era una cesta de dinero para satisfacer sus necesidades básicas, y a través de ese terminal nos iban dando la situación nutricional de los niños, de manera que si alguna tenía problemas sabíamos a qué comunidad teníamos que atender con atención médica o por lo menos con una supervisión, ¿no? Entonces aquellos teléfonos móviles eran realmente una herramienta de paz y de cooperación tan potente y a grandísima escala, ¿eh? En aquel momento eran 200.000 personas, ¿eh? Las que recibían, esas 200.000 familias recibían esa ayuda en Somalia. Algo parecido estamos haciendo en Níger ahora. Bueno, Una cosa. sí, hacer de un comentario más y como son las 18:40, vamos a dejar un espacio para que nos puedan hacer preguntas. ¿Te parece? Sí, no, lo que quería comentar es que es muy interesante que les deis dinero porque eso además reactiva la economía local. Es decir, si lo que haces es traer alimentos o cosas de Occidente, lo que estás haciendo es gastarte tu dinero en comercios en Occidente, donde en principio no hay un problema, y estás además no sé cómo se dice, pero abandonando el comercio local, porque si tú provees de fuera, el comercio de la zona lo estás hundiendo. Pues de esa forma, además, reactivas la economía local y eso es como un doble favor que le estás haciendo a esta gente, ¿no? Bueno, mientras damos paso a las preguntas, quería enseñaros, esta ya lo conoce porque es la Biblia, ya nos la hemos leído, es El hambre de Martín Caparrós, y hablando justo de lo que comentábamos antes, ¿no? Una frase que pone muy al principio, dice: la desnutrición crónica no te mata de una vez, pero tampoco te deja vivir como debieras. Cuerpos disminuidos, mentes deficitarias. Es un resumen de los efectos físicos y cognitivos de lo que hablamos antes de la desnutrición crónica, ¿no? Y bueno, ahora a la vuelta de Níger lo estoy releyendo y la verdad es que no sé si debería ser obligatorio en la ESO, pero bueno, sería una opción, sería una opción. Bueno, vamos a ver si nos llegan preguntas. Hay una pregunta de Happy Days 2009, es en realidad un comentario sobre la contradicción entre la riqueza de recursos en muchos países de África y la dificultad de la supervivencia. Esto es una cuestión un poco geopolítica. En la parte concreta de Níger que nosotros hemos visto es que el país es bastante pobre en recursos naturales, excepto el uranio, que efectivamente no se queda ahí. Es que es una tierra poco fértil, ¿no? Pero bueno, en verdad sí, es un desequilibrio muy obvio, ¿no? Que tiene que ver con muchas razones. No sé si Andrés quiere comentar algo más. Sí, bueno, lo que viven es, vamos a ver, porque dices, claro, ese país, esto no tiene solución. A ver, hay que recordarse que este país existe desde 1960, lo primero, es un país muy joven.
hay que recordarse también que este país lleva mucho tiempo expoliado por potencias coloniales. Concretamente es el primer productor mundial de uranio, la energía, o sea, lo que permite la energía nuclear de Francia. Claro, Francia se está llevando el uranio de Níger desde hace décadas, ¿no? Sin que Níger apenas vea el beneficio de esto. Y esto es un ejemplo de algo muy común en África, ¿no? La explotación mineral de ese continente por parte de potencias en otros países, con lo cual no están generando beneficios económicos para el país, ¿no? Y después, hay muy poca inversión en agricultura sostenible, ¿no? Y en construir resiliencia económica agrícola y ganadera de esas familias. Es muy importante que lo hagamos, ¿no? Que la ayuda no solamente sea para salvar vidas, que es imprescindible, sino también para construir seguridad alimentaria, autonomía y soberanía alimentaria en esos propios países. Pero para eso tenemos que ayudarles, invirtiendo en su agricultura. Ojo, nuestro país, no hay que olvidarlo tampoco, ¿eh? O sea, nuestro país hace no tanto tiempo sufrió hambruna de una manera muy terrible. Nuestro país ha tenido dos oleadas de ayuda enormes, ¿no? La primera, el Plan Marshall, la segunda, toda la ayuda de la Unión Europea. Nuestro desarrollo tiene mucho que ver con que nos ayudaron. Entonces, estos países tan jóvenes, tan frágiles, necesitan nuestra ayuda, claramente, para poder desarrollarse. Y también necesitan no ser explotados, ¿eh? Eso es fundamental. No, por Hay, favor, hay un, no sé si, perdona, Sergio. sí, no sé no, perdona tú que te he interrumpido. No sé si habéis visto una viñeta, creo que se llama Miquel Fondevila. Hace una viñeta muy ilustrativa de todo esto, seguramente la podéis buscar, en la que se ve un mapa de África y Europa en perspectiva, en el que se ve como un montón de tuberías que extraen de África hacia Europa, un montón de cables, tuberías que están hacia allá, un muro en mitad y una persona rica en Europa diciendo aquí no hay para todos, no hay para todos, no paséis. Entonces es como toda la extracción de recursos que históricamente hemos hecho y seguimos haciendo de África. Además son materias primas, ¿no? Como tú decías, el uranio, materias para hacer móviles, etcétera. Pero luego les decimos que no hay para todos, que os quedéis ahí. Pues sí, un poco así. Mientras llega alguna pregunta más a ser, yo no puedo evitar preguntarte cómo fue esto de combinar la interpretación con la pediatría. O sea, ¿cómo pasaste de la pediatría a ser actor y de actor? ¿Cómo fue esto? No puedo evitar preguntarlo. Se nos iba a ir de minutos. Nada, bueno, básicamente yo descubrí la interpretación mientras estudiaba medicina aquí en Santander, donde estoy ahora. Me flipó. Y entonces pues me dijeron que yo me tenía que ir a Madrid si quería ser actor y básicamente pues me fui a Madrid. Llevo 20 años allí intentando ganarme la vida como actor, lo cual es muy complicado. Pero bueno, pues digamos que es mi pasión, es lo que yo quiero hacer, es con lo que me quiero ganar la vida, vaya. Es lo que hago, pero de forma precaria, como casi todos los actores y actrices. Juego de Tronos, a ser, Juego de Tronos. Bueno, en Juego de Tronos como tal yo fui figurante, es verdad que fui figurante en una secuencia, en una batalla de la séptima temporada, una batalla épica que rodamos durante un mes, en la que arrasan al ejército Lannister, del que yo formo parte, yo soy Lannister y me enorgullezco mucho de ello. Pero luego en la precuela de Juego de Tronos, que se estrena el día 21 de este mes de agosto, ahí sí que he trabajado como jefe de departamento de COVID, que durante los últimos 2 años todas las producciones que se han hecho han tenido algún departamento de COVID, gente para encargarse del tema de COVID en la producción, y en esta he sido jefe del departamento, aquí durante el rodaje en España y Portugal. Y bueno, ha sido una experiencia muy intensa, muy emocionante y bueno, creo que va a ser una serie chulísima. Ya la podéis ver en HBO dentro de poco. Seguro que sí. Te dejamos el minuto de publi. Y además te decimos que necesitamos a los actores, a las actrices, a personas conocidas para contarles lo que está ocurriendo, para contarles lo que va a ocurrir este verano si no hacemos nada con la situación del hambre y para sumarlos a la causa igual que lo has hecho tú. Así que te lo agradecemos un montón. Gracias a vosotros. Dejadme ver un segundo si ha llegado alguna pregunta más, que por el momento no veo. Le voy a preguntar a mi compañero Jean-Pierre, al que aprovecho para agradecer porque está allí como detrás de Andrés echándonos una mano con la parte técnica. No sé si hay alguna pregunta más para hacer. Si no, yo hago la última y podemos dejarlo aquí porque no quiero sacarte durante más tiempo de la clase tampoco.
No sé, tú que sabes de interpretación, seguro que también de comunicación, porque eres periodista y escribes mucho y muy bien. ¿Cómo hacemos, Asier? ¿Cómo hacemos para contar más y mejor esto que está pasando? ¿Cómo hacemos para que esta necesidad, ¿no?, que hemos traído Andrés y yo al llegar de Níger podamos trasladarla, ¿no? Mi idea era hacer este directo y muchas otras cosas hablando de las consecuencias en los niños para que los padres, las madres, las familias en España entiendan no solo las grandes cifras, sino lo que le pasa a un niño cuando tiene desnutrición, ¿no? Que entiendan que la inflación que aquí está fastidiando a muchas familias y les está complicando la vida, en Níger y en otros países supone la diferencia entre la vida y la muerte. Pero cualquier idea que nos des para contarlo más y mejor será bienvenida. Pues mira, vamos, yo no soy, digamos, quien tengo las ideas, pero sí que hablando hace poco con Miquel Porta, hoy por cierto se publica una entrevista que le hice para Agencia SYNC. Miquel Porta es un epidemiólogo de Barcelona y él es un hombre con un perfil muy... Él no le gusta el tema de decir humanista, pero bueno, es una persona en general, como mucha de la gente que se dedica a salud pública, epidemiología, es gente con una visión como muy amplia de la vida. Y él me ha hablado un poco de la importancia que tiene el establecer una narrativa de los problemas de salud en concreto, porque muchas veces, efectivamente, si nos quedamos en las cifras y demás, todo esto son como cosas, los números nos suenan muy ajenos, ¿no? No vemos a personas, vemos números, además vemos cifras tan grandes que se nos quedan como lejísimas, ¿no? Cuando hablamos de cientos de miles de personas en riesgo de hambre, eso también las despersonaliza. Entonces él hablaba de la importancia de establecer narrativas y de contar historias con las que se empatice. Esto también es un poco hacer promoción de mi trabajo, pero creo que os puede resultar interesante. Se publicará también dentro de poco otra entrevista, un reportaje que he escrito para SYNC y otra entrevista que he escrito con otra persona que es el líder de la iniciativa de Artes y Salud de la OMS. Yo ni siquiera sabía que la OMS tenía una iniciativa de Artes y Salud. Pues esta persona básicamente lo que dice, entre los muchos beneficios que tiene el arte para la salud, entre los muchos que tiene, uno de ellos es la capacidad esa de construir una historia con la que empatice la gente y eso hace que las personas puedan sensibilizarse más hacia un problema, cambiar pautas en relación a sus hábitos de vida, en relación a sus hábitos saludables, de forma mucho más fácil posiblemente que cuando viene un médico y te dice, oiga, usted tiene que dejar de fumar, o mire, el 57% de las personas que hacen esto, pues al final se mueren o enferman. Entonces, muchas veces, quizás si los artistas, el arte y demás puede hacer algo es a través de, en buena medida, a través de crear esa narración con la que las personas puedan empatizar, ¿no? Y es que es un poco también, perdóname Celia, lo que tú has hecho con ese artículo, en el que tú cuentas una vivencia personal, sí hablas de datos, porque das datos, pero hablas de lo que tú sientes en el momento en el que ves a esos niños y de cómo se te trastoca el mundo. Yo cuando estuve en Tanzania en ese campo de refugiados, para mí fue un punto de inflexión en mi vida. Y yo, a día de hoy, hoy no me acuerdo de eso todos los días, por supuesto, pero fue un punto de inflexión porque, por ejemplo, mis problemas los intento poner en perspectiva respecto a esos grandes problemas. Cuando vi esos problemas ahí, digo, pero bueno, ¿yo de qué me quejo cuando, no sé, los zapatos que me he comprado son de una talla que no me vale? Pero qué tontería es esta, ¿no? A veces, además, en este contexto que tenemos de redes sociales, que nos dedicamos a quejarnos de cosas que son como tan triviales, ¿no? Si vemos estos grandes problemas del mundo, pero tenemos que ver a las personas, tenemos que ver sus historias, ver a esas personas para realmente empatizar. Bueno, pues eso vamos a intentar desde Save the Children, vamos a seguir contándolo, vamos a seguir haciendo estos cash transfer que llegan a cada familia, a cada persona. Tenéis toda la información y, por supuesto, todas las vías para colaborar en SaveTheChildren.es. Te agradecemos muchísimo este rato que nos has dedicado a ser. Andrés también, director de Save the Children España, una hora que le hemos robado a las tardes de julio para hablar de lo que importa. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a vosotras. Muchas gracias.